Permitir, no te encuentro, hacer hospedador, poner, eliminar. Anclaje, ahora estás anclado, ¿vale? Ahora estamos. Bueno, pues chicos, comenzamos entonces, ¿ok? Venga, bueno, pues como os he dicho, como os he comentado, Germán Romero Sánchez es un abogado defensor de los derechos humanos colombianos y ejerce desde 2002 en casos de crímenes de Estado. Actualmente es integrante y coordinador del equipo jurídico de DH Colombia, Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Ha asumido directamente la defensa de los derechos sociales y territoriales de comunidades rurales, procesos penales, por graves violaciones de los derechos humanos. Y en general, como veis, Germán Romero es un importante y activo defensor de los derechos humanos. Os dejo ya con él, si queréis, que va a empezar este encuentro. Hola a todas y a todos, chicos. Muchísimas gracias por sacar un poco de su tiempo para escucharme y fundamentalmente para escuchar este cuento de los derechos humanos hoy 10 de diciembre. Silvia ha hecho una presentación mía un poco extensa y yo quisiera reducirla a que yo empecé más o menos a la edad de ustedes, a los 16 años, recuerdo yo 15, 16 años cuando estaba en el colegio, a hacer una serie de cosas que después me di cuenta que a eso le llaman defender los derechos humanos. Y yo quiero hoy tratar de quitarles un poco como tanto término técnico alrededor de la defensa de derechos humanos y decirles que simplemente cuando tú te preocupas por el bienestar de las demás personas, por el bienestar propio, por el cuidado al medio ambiente, porque los padres tengan un trabajo digno, porque en el colegio se respeten las ideas de todas las personas, cuando pensamos que el otro también tiene derecho a vivir de una forma digna, ahí estamos defendiendo los derechos humanos. Los periodistas, los profesores sindicalizados, los trabajadores organizados, los líderes estudiantiles, los líderes de colegios son defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces, es importante que más de encasillarse en qué es la defensa o no la defensa de derechos humanos, yo creo que de algo que yo quisiera hablarles hoy muy concretamente es eso, ¿no? Hay una lucha por la dignidad y una lucha contra la injusticia y los derechos humanos se nos volvieron desde el siglo pasado una herramienta poderosísima para poder darle un límite al poder y tratar de garantizar una vida más decente para todas y todos. Ustedes están hoy sentados ahí, tienen educación básica, universal, gratuita, tienen la posibilidad de acceder a sanidad básica, se les respeta sus ideas, se les permite vestirse, tener el look que consideran porque hay un respeto a los derechos humanos y esto han sido generaciones que lo han podido conseguir y que lo han logrado y que lo han perseguido gracias a un esfuerzo común en todo el mundo, desde España, de cada una de sus autonomías, pasando por Europa, pasando por América Latina, Asia, África, Norteamérica, en fin, son muchas y muchas las personas y cada vez son más las personas jóvenes que se vinculan a esto. Les voy a contar un poquito de lo que yo hago en mi vida y que también le llaman defender los derechos humanos. Miren, yo a la edad, como les decía a ustedes, de 16 años, entré a la universidad y en la universidad me encontré con muchísimas familias campesinas, muchísimas familias de la ciudad que llegaban desplazadas a la universidad porque no tenían dónde vivir. Simplemente poderes violentos, tanto ilegales como del mismo Estado, sacaban a estas familias y ellas llegaban a los colegios, a las universidades buscando refugio y nosotros nos organizábamos para atenderles, para proveerles alimento, para proveerles casa, pero después nos organizamos para acompañar su regreso a sus fincas, a sus casas en los barrios populares de Bogotá y de Cali. Y también después iniciamos algún tipo de acciones jurídicas para que a ellos se les garantizara pues el mínimo. Yo quiero, más que hablar de derechos, el mínimo para vivir en su momento. Yo hoy en día pertenezco a una organización que se llama DH Colombia, es una organización que la componen gente muy joven, en su mayoría mujeres. Yo ya soy el viejo del equipo y tengo 40 años, entonces podrán imaginarse todo lo que pasa en una organización. El resto de abogadas y abogadas van desde las 20 a los 28 años, es decir,
personas muy jovencitas que le han metido el diente a trabajar en esto. Y fundamentalmente hacemos cosas como la siguiente. Miren, yo soy un abogado que litiga en juzgados, en tribunales, de la forma más aburrida para ustedes, si quieren verlo así. También eso tiene un poco de interés y ya les voy a contar. Pero también acompaño comunidades campesinas, comunidades indígenas, comunidades de pescadores que han estado luchando por muchísimos tiempo porque se les garantice el derecho a vivir en la tierra. Yo he tenido que andar por ríos, por selvas, mi trabajo tiene que ver con acompañar a esas comunidades, estar ahí, servir de apoyo, servir de acompañamiento frente a la discusión y a enfrentarse a tanto a grupos armados ilegales como al ejército colombiano que de los dos lados atacan a las comunidades. En fin, si pudiera contarles infinidad de historias, recuerdo tanto una vez que salíamos por un río y por este río que se llama el río Jiguamiandó, en una zona que es fronteriza con Panamá, es una zona muy selvática y duramos 2 días caminando para llegar a poder entrevistar a una familia que el ejército se había llevado a uno de sus familiares y una de las noches en que el camino no nos dejó avanzar más, nos tocó dormir a las orillas del río y bueno, ese día conocí los jaguares a partir de dormir dentro de un tanque de agua y escuchar a un jaguar ronronearnos toda la noche tratándonos de buscar y al otro día ver que ya no estaba y poder continuar hasta llegar a donde la familia, poder documentar su caso, poder sacarlos, acompañarles y llevarles hasta una comunidad más grande donde volvieron a reiniciar y a instalar su vida y después empezar a documentar el caso de por qué, quién, cuándo y cómo se llevó a su familiar y logramos posteriormente identificar qué fue lo ocurrido y lamentablemente esta persona había sido asesinada, pero logramos por lo menos que esto no quedara en silencio, que esta familia que estaba sola, solita, muy solita en un punto selvático de esta frontera de Colombia y Panamá, pudiera saber qué ocurrió y pudiera pues exigirle al Estado colombiano lo que sus derechos y en especial que se hiciera justicia frente a un comandante de una unidad militar que fue quien ordenó la desaparición forzada de esta persona. También hoy en día acompañamos a la gente en las calles, a los que protestan, a quienes, como ustedes, jóvenes de 15, 16, 17, 18, 20, 22 años, están en las calles diciendo necesitamos educación y trabajo digno y nosotros acompañamos para que estas personas no sean violentadas en sus derechos, para servir de mediador entre la policía, las autoridades y las personas que protestan. Estamos pendientes de que todo el mundo se le garanticen un mínimo de integridad, que no hayan ataques de una parte y de la otra, y especialmente que se pueda ejercer el derecho a la protesta. Lamentablemente, como nosotros somos abogados, después nos toca asumir un mundo de casos muy tristes y por ejemplo, ahora llevamos de este último año en las protestas sociales nos ha tocado asumir la defensa de las familias de 6 muchachos, muchos de sus edades que han sido asesinados en el marco de las protestas o que han perdido sus ojos por balas de goma o por gases lacrimógenos que han sido disparados por la fuerza policial y por lo menos otros 3 que han quedado con lesiones graves en su cuerpo. Y por ejemplo, hemos construido un equipo de reconstrucción de hechos en video. Utilizamos las grabaciones que hace la gente en Facebook Live, que hace en Instagram Live, que hace con sus celulares y hemos reconstruido los hechos para que no se vuelva a decir que eran mentiras, que no ocurrieron de tal forma y hemos podido documentar cómo la policía, por ejemplo, ha disparado de manera directa contra los cráneos y contra los cuerpos de estos jóvenes que han sido afectados por ellos. Entonces ahí hemos también podido construir un poco unos enlaces, no solamente con otros abogados, sino con personas que son expertos en redes sociales, con personas que hacen ediciones en video, que hacen revisión de sonido, con geógrafos, con personas que no tienen ninguna profesión, pero manejan muy bien la edición y la reconstrucción de hechos y nos han permitido echar una mano para poder reconstruir este tipo de historias y poder exigir justicia, que es un poco lo que yo les quiero decir hoy.
Cuando uno habla de derechos humanos, insisto, habla de la dignidad para todas las personas y de los derechos para todas las personas, independientemente de su creencia política, de su creencia religiosa, de dónde venga, de dónde haya nacido. Y esa es una apuesta en común. Yo después fue que me di cuenta que defender los derechos humanos era eso, pero yo antes simplemente lo que quería era que esto no quedara en silencio, que las personas que eran víctimas de estos abusos no estuvieran solas y hubiera quien las pudiera acompañar. Ustedes no se imaginan la tristeza, la soledad y el dolor que muchas personas, muchos campesinos y muchas familias humildes y muchas personas cuyos derechos han sido violentados por los estados o por otras organizaciones de tipo armado, son personas que pierden todo de un día para otro, son personas y familias con chicos como ustedes, que un compañero suyo hoy está jugando con ustedes, divirtiéndose en el recreo, en la salida al patio, en la salida al porche, estando en el comedor, y su familia tiene que ser es víctima de desplazamiento forzado, y al otro día ustedes no vuelven a ver a sus compañeros. Yo recuerdo en mi colegio que eso nos ocurrió por lo menos con 3 de nosotros. Yo mismo en alguna vez tuve que salir desplazado a los 10 años, cambiarme de ciudad, pero también recordar cómo en mi colegio, así como en el colegio que ustedes están, en un salón muy parecido, por lo menos un gran amigo mío no pudo volver porque su papá fue asesinado, porque era sindicalista, era trabajador de la empresa de petróleos del Estado colombiano, y por ser sindicalista fue asesinado y tuvieron que irse de un día para otro y nunca más volver. Y yo creo que esas situaciones que me empezaron a mostrar que había que solidarizarse y que había que luchar porque esto fuera un poco más justo y porque este tipo de cosas no ocurrieron, me hicieron coger un poco este camino. Y bueno, en este camino, imagínense, se ha hecho de todo. He tenido la oportunidad de ir a acompañar comunidades en México, en Honduras, en Canadá, en todo mi país, documentar casos de los más graves, de las más graves violaciones de derechos humanos, responder preguntas como quién, cuándo, dónde y cómo ocurrieron estas, tomar fotos, tomar videos, hacer películas, hacer documentales. Hemos podido como construir unas nuevas retóricas, y más recientemente nos hemos vinculado con todos estos jóvenes y chicos y chicas en la calle, y hemos trabajado un ejercicio de memoria muy interesante a través del hip hop, del graffiti, de los murales en las calles, y eso nos ha permitido entender que la defensa de los derechos humanos no es un problema de los viejos, de los adultos, sino que fundamentalmente es las necesidades que cada generación tiene frente a lo que está ocurriendo. Yo les quiero mostrar un poco unas fotografías chiquitas de lo que hacemos, y eso sería de la siguiente manera. Aquí, por ejemplo, es cuando trabajamos en los juicios acompañando a las familias para que ellas mismas puedan presentar sus casos. Nosotros tenemos que hacer el trabajo aburrido de abogados, pero siempre procuramos que sean las personas mismas las que abren, que ellas mismas se presenten a medios de comunicación, no robarles el espacio. Acompañando, esta es una mujer víctima, la mujer negra se llama Alfamir y la mujer blanca se llama Claudia Julieta Duque. Ambas son unas defensoras de derechos humanos, una como madre de un chico que fue asesinado por el ejército y la otra como periodista. Esto fue en un viaje a Quito a poder acompañarlas a presentar sus casos ante un organismo internacional de derechos humanos. Trabajamos con pueblos indígenas, con los líderes que han sido asesinados por el Ejército Nacional, y son asesinados porque los consideraban enemigos, los consideraban parte de la guerrilla, y fueron detenidos, torturados, desaparecidos, y eran los líderes espirituales más grandes de una montaña gigantesca, muy, muy, muy grande, muy hermosa al pie del mar, que tiene nieves, picos nevados permanentes, y estas personas eran como los guardianes de la naturaleza, y lamentablemente fueron asesinados, y podemos llevar ese caso y ahí vamos avanzando. Este son otro pueblo indígena que queda en la frontera con Venezuela, y con ellos hicimos este documental que es sobre el genocidio de este pueblo. A este pueblo una ley permitió que lo exterminaran,
y esa ley era para poder extraer el petróleo que hoy nos permite movernos en muchas ocasiones, pero frente a este pueblo, el pueblo barí significó la destrucción, y este documental, pues afortunadamente en este momento está en varios festivales de cine y hemos podido lograr que su historia se conozca, hacer arte y bueno, apostarle a una nueva forma de presentar estas historias de derechos humanos. Este es un escenario que trabajamos en una ciudad que se llama Buenaventura, y es tratar de reconstruir cada punto naranja. Es una masacre contra jóvenes negros de la comunidad de Buenaventura, y es un ejercicio de memoria. Con ello se construyó una casa de memoria en un colegio como en el que ustedes están. Esta es la comunidad de Paz, a donde el Ejército Nacional asesinó a estas 8 personas. Como ustedes ven, en su mayoría son niños, simplemente porque se oponían a un proyecto minero y a que se les quitaran sus tierras. Aquí visitamos a las comunidades en medio de la pandemia, parecemos unas salsas de comida rápida. Yo soy la mostaza. Estas son las comunidades con las que trabajamos, permanentemente caminamos en el campo con ellas, estamos recorriendo los territorios, documentando qué pasa en cada uno de ellos. Estos son los jóvenes y las niñas y los niños de estas comunidades. No son distintos a ustedes, simplemente están en otra parte del mundo, juegan igual que ustedes, se divierten igual que ustedes, les gusta el reggaetón igual que ustedes, cantan, construyen sus propias canciones, pero también hacen parte de la comunidad y también defienden su tierra. Esto es en la comunidad de Paz de San José de Apartadó. Inclusive mi hija, que está ahí en esa foto, estuvo un tiempo en la comunidad viviendo con ellos. Este es el trabajo que hacemos. Más recientemente, con las víctimas de la violencia policial, yo quiero contarles que en mi país la policía asesina a los jóvenes como ustedes por muchísimas razones. Unas porque protestan, otra es porque han considerado a los jóvenes como peligrosos, porque no quieren y no aceptan este orden criminal que muchas veces la policía tiene en nuestras ciudades. También trabajamos con comunidades que luchan para que los ríos se mantengan vivos. Este es un proyecto hidroeléctrico gigantesco que hizo que se secara el segundo río más importante del país, que es el río Cauca. Como ustedes ven, es gigantesco ese río, muy fuerte, y esta hidroeléctrica destruyó muchísimas poblaciones y tiene a gente, a pescadores muy afectados. Así dejaron el río después de la hidroeléctrica. O sea, miren esta belleza de río y miren cómo quedan con los peces muertos y sin casi agua. Hacemos exposiciones, presentamos los casos, hablamos en muchísimos foros, acompañamos a las personas que son víctimas, participamos de foros en medios de comunicación. Bueno, hacemos un poco de memoria en las calles. Esto es la oficina donde yo trabajo en Bogotá. Ahí fue asesinado un chico de 17 años que se llamaba Dylan Cruz en noviembre del 2019. Y nosotros adoptamos esa esquina y todos los 23 de cada mes hacemos actos de memoria, especialmente los 23 de noviembre, que fue el día que fue asesinado. Y bueno, esto lo hacen fundamentalmente chicos y chicas como ustedes, skates, chicos del hip hop, chicos y chicas que son artistas urbanos y que ven en Dylan pues uno igual a ellos, y que simplemente un día estaba protestando y de manera injusta fue asesinado por la policía. También trabajamos a defender a periodistas que son acosados por parte de instituciones, de organismos de inteligencia del Estado. Hacemos actos de memoria con las familias de los desaparecidos, acompañamos a las mamás, a las hermanas, a los hijos, a las hijas de los desaparecidos forzados, y hacemos un ejercicio de recordarles permanentemente. Hemos construido libros, hemos construido cómics con ellos. Entonces es mandarles un mensaje a ustedes de que esto es muy amplio y hay muchísimas cosas para hacer. Seguimos a los viejos que han violado los derechos humanos siendo coroneles y generales, asistimos a foros, a audiencias ante organismos internacionales, reconstruimos un poco la historia de nuestro país, y bueno, eso también tiene un costo, y estos son, por ejemplo, carros, llamadas amenazantes, personas que hacen vigilancia en los actos de protesta.
A estas personas las hemos encontrado tomándonos fotografías y actos de intimidación y más recientemente inclusive ataques con disparos a los vehículos en los que nos movemos justamente por hacer una defensa de los derechos humanos. Hoy yo quería terminar diciéndoles, insistirles, hoy no se celebra una declaración simplemente y un papel muerto. Hoy se celebra que muchísimas personas en el mundo han luchado y no han dejado que esto quede en silencio. Han luchado para que ustedes hoy tengan educación, tengan salud, tengan vivienda, que sus padres puedan tener una jornada laboral decente, que puedan tener un ingreso decente, que los profesores que les dan clases a ustedes puedan tener derecho a sindicalizarse, puedan tener derecho a reclamar mejores prestaciones sociales, a que nadie tenga que ser sometido a tortura, a desaparición, por lo que piensa, por lo que cree. Y bueno, eso pasa fundamentalmente porque todavía hay unos poderes muy complicados, unos poderes políticos, económicos y militares que piensan que los derechos humanos son un lujo que solamente pueden tener unos cuantos y que esos cuantos son solo de ellos y que no son todas las personas. Tener derecho a la vida, a la libertad de expresión, a poder decir lo que se piensa, a poder tener un derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es lo que les permite tener su individualidad, su desarrollo propio, tener derecho a la educación, a la salud, a que puedan asistir al instituto, a que se puedan formar, a que sus padres tengan un trabajo digno, a que ustedes puedan aspirar algún día a hacer lo que quieran y disfrutar de lo que decidan hacer, y que puedan tener un trabajo digno en eso, hace parte de los derechos humanos. Y eso hay que seguirlo luchando. Ustedes no pueden permitirle endosar a que otras personas defiendan estas garantías para todo el mundo. Hay muchísimas personas aquí en Europa, en España, que están buscando la posibilidad de que sus derechos se realicen. Está todo el tema de las personas que huyen de sus países y que llegan aquí en calidad de migrantes, que tenganlo por claro que son personas que no huyen de sus países por comodidad, sino porque definitivamente su vida está en riesgo. Y es importante que ustedes puedan tener conciencia de lo que está pasando frente a ellos, que ellos también tienen la misma posibilidad de tener todos los derechos como ustedes. Y esto hay que defenderlo de manera pacífica, organizada, de manera mancomunada, porque un día amanecen ustedes sin la posibilidad de expresarse, sin la posibilidad de poder vivir de manera digna, y fundamentalmente también les van a poder quitar lo que más precian ustedes, que es la libertad de ser. Y eso está pasando hoy en día, y en España está pasando, y en Europa está pasando, con unos escenarios cada vez más retrógradas, y yo espero que ustedes puedan entender que estas apuestas son de todos y todas las personas que estamos. Cuando tengan interés, échenle una buscada a los temas de derechos humanos. Los temas de derechos humanos no son un tema de los viejos, son un tema muy actual, es un tema que toca fundamentalmente a los jóvenes y la posibilidad de una existencia para ustedes. Y muchísimas gracias por sacar un ratico de su tiempo y por poder estar acá escuchándome un rato, y también a Silvia de Amnistía Internacional, que es una organización que desde hace muchísimos años defiende y aboga porque los derechos humanos de todas las personas en todo el mundo sean garantizados, sean respetados y sean protegidos. Y aquí estamos. No sé si usted, pues viendo que el tiempo es muy cortico por todo lo que por todos los líos técnicos que tuvimos, no sé si ustedes tengan alguna pregunta. Vale, gracias. No, mira, las dos preguntas las respondo rápido. Los derechos humanos la idea de los derechos humanos surgió hace muchísimo tiempo, hace por lo menos casi 150 años, y no se volvieron como algo tan concreto sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Decirles pues que en la Segunda Guerra Mundial Europa se destruyó a sí misma y casi destruye a todo el mundo. Y después,
cuando acabó la Segunda Guerra Mundial en el año 45, 48, se decidió que era el momento de parar esa locura de asesinarse y de destruir a todas las personas, de desplazar a las personas, quitarles sus cosas, trasladarlas, señalarlas, discriminarlas, y desde ahí empezó a construirse un consenso para hacer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y después esto se ha ido construyendo en varios instrumentos. Existen un cuerpo de derechos para las mujeres, otro para los niños, niñas y adolescentes, otro para no ser sometido a tortura o desaparición forzada. Miren, decirles que cuando las personas son detenidas por la policía en casi todo el mundo, siempre son torturadas, son objeto de tortura, dentro de las guarniciones policiales o militares. Y eso pues es intolerable, eso no se puede soportar. Y eso ha ido construyéndose y una serie digámoslo así, de normas y también de un espíritu de la humanidad que ha dicho, bueno, tenemos que fortalecer esa idea de los derechos humanos. Entonces, pues nacen sobre 1948 como norma, pero la idea es mucho más vieja, es del periodo histórico que le llaman la Ilustración, y que fundamentalmente son derechos que nacen para que las personas tengan con qué defenderse del poder, es decir, que simplemente por la orden de un rey, de un gobernante, no se detuviera, no se torturara, no se le quitara la libertad a una persona o se le quitaran sus bienes. Por ahí viene más o menos la idea, es decir, luchar contra la injusticia. Y de experiencias personales mías, mira, es que yo he estado en miles de situaciones muy complejas, unas más gratas que otras. Decirles que yo, mira, en medio de esto, acompañando comunidades, me ha tocado vivir bombardeos, pero también he tenido que, por ejemplo, asistir a un parto. Una vez en medio de una caminata en una comunidad me tocó ayudar a asistir a un parto y yo no tenía ni idea de eso. En medio de un camino a un hospital a 5 o 6 horas a pie, no se podía utilizar ningún tipo de transporte porque estaba en esa época muy controlado por grupos armados ilegales y por el ejército colombiano. Y pues bueno, haber podido apoyar el nacimiento de una persona en medio de esa situación, o sea, en medio del horror, apoyar el nacimiento de una persona es de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida y que ha sido gracias a este trabajo. Y yo creo que ¿sabes cuál es la experiencia más importante para mí? Hacer sentir y tener la posibilidad de acompañar a personas que sufren mucho y no dejarlas solas. Piénsate en los momentos en que tú has estado muy triste y muy deprimida, que has estado muy mal, que no te gustaría estar sola. Pues bueno, hay personas que la pasan muy mal porque les han arrebatado todo, les han matado, les han desaparecido un familiar, las han torturado, y la posibilidad de que vean en ti una persona en quien confiar y que les apoya sin ningún tipo de interés es maravilloso. Y yo creo que tú, cuando has tenido un día malo, un día triste, una época así, es valioso que hayan personas que puedan hacer eso. Y yo creo que la defensa de derechos humanos es eso, una periodista que denuncia un caso horrible, un desahucio de viviendas que pasan mucho aquí en España, pues ese periodista está acompañando a esa familia que le han quitado su vivienda y por lo menos desde su medio de comunicación no deja que esté sola. Yo creo que por ahí es la mejor de las experiencias que yo tengo es esa. Yo creo que tengo 40 años y creo que desde los 35 años puedo decir que he hecho la tarea porque esto sea un poquito más humano, porque este mundo sea un poquito más vivible. Y pues lo único que hace uno en esto de los derechos humanos, en la defensa de derechos humanos, es perder peleas, pero cuando se ganan o cuando se le acompaña a la gente y la gente siente que no está sola, que hay solidaridad y que uno está sinceramente ahí para apoyar su lucha, para apoyar sus reclamos de justicia, creo que ha sido como de las cosas más interesantes que me han pasado en la vida, y creo que eso no tiene valor distinto o algo que se le equipare. Y bueno, me ha llevado a conocer el mundo. Defender los derechos humanos me ha hecho conocer casi toda América Latina, conozco parte de Europa,
En Estados Unidos he tenido que trabajar muchas veces, unos días aburridos, unos días muy interesantes, y bueno, pues conozco mucha gente y eso me ha permitido hoy en día poder hacer cosas y tener amigos y amigas con los cuales poder entender y facilitar los casos. Por ejemplo, aquí en España conocí a un médico que me está ayudando a entender un caso muy complicado y eso no hubiera podido ser si no hubiera tenido la oportunidad de venir acá esta vez. Y bueno, yo estoy acá porque estoy en un proceso de refugio, ¿no? Temporal. Y otra pregunta que tenemos es ¿cómo podemos ayudar y apoyar estos derechos ya que cada vez están más en peligro? La primera es conocerlos. O sea, no conocer esos derechos así solamente en la norma, sino entender que detrás de que la vida es sagrada, de que a nadie se le debe arrebatar la vida, que nadie debe ser lesionado, a que no se le puede detener arbitrariamente, a que se debe respetar a todas las personas independientemente de sus creencias, de su origen, de sus ideas. Ahí empieza el primer ejercicio de defensa de derechos humanos. Yo creo que es la primera parte. Lo segundo, yo creo que en estas latitudes, aunque no están en la misma situación crítica que nosotros en Colombia o en América Latina o en África o en algunas partes de Asia, sí creo que hay luchas por dar. Ustedes aquí tienen luchas que dar por la libertad de expresión, tienen que dar luchas por los derechos de las mujeres, tienen que dar luchas frente al derecho a la vivienda, tienen que dar luchas, por ejemplo, frente a las empresas europeas que aquí tienen una cara amable y en nuestros países tienen una cara terrible, y creo que hay que tener un pensamiento crítico. Con el solo hecho de que ustedes piensen este mundo de forma crítica, están aportando a la defensa de derechos humanos. Con el solo hecho de que ustedes se involucren en las acciones colectivas en sus barrios, en sus comunidades, en sus colegios, en poder mantener una comunidad viva que defiende los derechos así cercanos a ustedes, están haciendo eso. Y tercero, pues cuando ustedes ya tengan la posibilidad de ser más solidarios y más cercanos con otras luchas, siempre serán bienvenidos en todos nuestros países. Serán bienvenidos a que hagan observación, a que hagan voluntariado, a que apoyen organizaciones como Amnistía Internacional, a los activistas que a veces quedan muy solitos y muy solitas en sus labores, y desde que ustedes tengan esas iniciativas y desde que lo tengan dentro, seguramente van a encontrar el camino. Y obvio, después desde lo que hagan en su vida, desde sus trabajos, desde sus profesiones, aportar a lo que vayan construyendo. Y cuando vean a alguien en una situación de injusticia, no pasen de lado. Nunca pasen de lado frente a una situación de injusticia. Nunca la toleren. Ustedes no saben cuándo les va a corresponder a ustedes o a alguien cercano a ustedes. Cuando ustedes vean a alguien en una situación de injusticia, alcen su voz para defender los derechos de esa persona. Ese es el mejor aporte que ustedes pueden hacer. Y si ustedes lo hacen sin miedo, sabiendo que tienen la razón, sabiendo que están defendiendo algo justo como son los derechos y las garantías de esta persona, de seguro que la tranquilidad que van a sentir es gigantesca y van a hacer algo porque este mundo sea más vivible. Así como ustedes quieren que le respeten sus derechos, todas estas personas lo quieren y necesitan de ustedes para que eso pase. Hay cosas que son muy directas y otras que parecen indirectas. Por ejemplo, cuando piénsate que las mercancías, piénsate que los tenis, piénsate que las chaquetas, piénsate que todas las mercancías tienen libre movilidad por todo el mundo, pero las personas no. Y cuando a alguien se le niega la posibilidad de poder entrar a un país, de poder refugiarse de una situación de violencia, cuando se le trata mal, cuando se le excluye, ahí se le están negando los derechos humanos. Cuando a una familia que no tiene posibilidades porque el trabajo está mal y se le quita su vivienda, lo que le llaman aquí los desahucios, ahí hay una violación de derechos humanos. Normalmente, quien está llamado a garantizar los derechos humanos son los estados, los gobiernos, pero cada vez es más importante ver si hay grandes empresas y sectores como los bancos, los sectores financieros,
que también necesitan entrar a garantizar los derechos porque sus actividades los violan. Entonces, tenlo ahí presente. Y, por ejemplo, hoy en día hay un fenómeno gigantesco en el mundo que inclusive también pasa aquí en España, y es que con el manejo de la pandemia del COVID se le ha entregado el orden de las calles a la policía. Y la gente respeta las medidas sanitarias porque saben y tienen una conciencia de la protección de la salud, pero a veces la policía en muchas partes del mundo, y lo que te digo, incluyendo acá, con ese manejo en las calles ha violentado los derechos de algunas personas porque en lugar de tramitar esto por una forma, digámoslo así, más pacífica, han preferido darle un tratamiento de detención, de trasladar a las personas a estaciones de policía, y allí pues en algunas ocasiones se han presentado vejámenes. En mi país es mucho más grave eso, ¿no? No es comparable la situación, afortunadamente, de ustedes a la mía. En mi país la policía es un foco de violencia y violación de derechos humanos gigante. Aquí lo es, pero en mucha menor medida. Pero también si existe por lo menos un caso, hay que tratar de erradicarlo. Tenemos que llegar al día que eso nunca pase y que la gente pueda estar tranquila en las calles. Yo creo que pues por ahí te planteé algunos ejemplos más cercanos. Y bueno, aquí se violan derechos humanos cuando despiden injustamente a una persona trabajadora y no se le garantiza por lo menos una indemnización justa, cuando a una chica queda embarazada y está trabajando y se le niega, se le echa del trabajo o no se le garantiza su licencia de maternidad, es ese tipo de cosas. Cuando a un periodista es censurado porque hace una investigación contra sectores del poder y lo amenazan y no puede presentar la investigación, lo echan del periódico, o en fin, hay una serie de situaciones. O cuando criticamos el poder y los funcionarios públicos están en una situación mucho mejor que el resto de ciudadanos, y hemos llegado a un consenso en que poderles criticar y en poderles hacer un escrutinio público sobre lo que hacen hace parte de la labor de los ciudadanos, y cuando ellos no permiten eso y cuando estigmatizan y cuando atacan a las personas que hacen eso, se está violando los derechos humanos, y eso hace parte de la defensa, ¿no? O sea, criticar ese poder se puede hacer a través de una nota de periódico, de una denuncia, pero también desde una canción, desde el arte, desde un mural. Y creo que estamos llegando a situaciones muy complicadas de que el poder no quiere que nadie lo mire y quiere poderse mantener en sus privilegios sin que los ciudadanos y las ciudadanas puedan decir algo. Entonces yo creo que por ahí hay un gran número de cosas en el tema de derechos humanos. Y bueno, también está todo el tema de las personas de las mujeres, por ejemplo, del derecho de las mujeres sobre su cuerpo, sobre su libertad sexual, y el derecho de muchísimas personas también a tener una identidad de género y una identidad sexual sin que por eso tengan que ser atacadas, estigmatizadas. Nadie quiere que por lo que ama, por lo que piensa y por lo que vive, sin hacerle daño a nadie, sea atacado. Entonces, por ahí también hay temas de derechos humanos que son vigentes y que en los que hay que tener cuidado, porque de pronto podemos estar más cerca de una situación de violación de derechos humanos de lo que nos damos cuenta. Y por eso les digo, siempre hay que estar del lado de quien está sufriendo esa injusticia. No tomar posición en ese tipo de casos es estar del lado de los que violan los derechos humanos. Yo sé que es muy fuerte estas palabras, pero no podemos tolerar estos actos de injusticia, y mucho menos con personas que están en una situación más débil que la nuestra. Si tú ya estás trabajando con tus amigos y compañeros de colegio del instituto en apoyar a personas que están en una situación de vulnerabilidad o injusticia, ya estás haciendo defensa de derechos humanos. ¿Cómo más? Pues hay que empezar a revisar cuáles son las causas para que estas personas estén en una mala situación. Si son personas que no pudieron acceder a educación, hay que luchar porque la educación sea universal y gratuita. Si son personas que no tienen vivienda, hay que empezar a pensar si es justo que hayan tantas viviendas en España desocupadas y personas que no tienen vivienda, por ejemplo. Si no hay suficientes recursos para mejorar, no sé, las canchas, las instalaciones deportivas para que los niños y niñas jueguen, habría que preguntarse si es justo que los bancos
tengan tantas utilidades y tan poca distribución de esa riqueza, ¿no? Creo que por ahí pasan cosas que es importante. Yo creo que para ustedes que están en juventud, lo primero es poder acercarse a las situaciones más cercanas y después ir viendo en qué otras partes de España o qué otras partes del mundo hay estas injusticias y bueno, empezar a documentarse, empezar a leer y bueno, hay muchas opciones como por ejemplo organizaciones que hacen acompañamiento internacional. Yo soy acompañado de una organización que se llama Brigadas Internacionales de Paz y son chicos y chicas de todo el mundo, especialmente de España. España provee muchas, que en lugar de tener yo escoltas armados para poderme mover por todos estos lugares que les he dicho, me acompañan ellas. Estas personas me acompañan, son como el mundo protegiéndote, acompañándote, y ellos tienen una lógica de disuasión bajo el entendido que hay un costo político más alto si le pasa algo a ellas. Es un poco fea la idea al final de que no me matan porque ando con acompañantes internacionales, pero lo bueno es que podemos seguir haciendo nuestro trabajo y lo bueno es que hay una solidaridad del mundo con nosotros. Entonces, lo que hay es posibilidades y de a poco las vas construyendo. Lo importante es que frente a lo que vas viendo, siempre tengas preguntas críticas. ¿Esto por qué sucede? O sea, ¿por qué estas personas están en esta situación? Eso no es obra y gracia de Dios, ni obra y gracia divina, y no es porque alguien quiera estar en esa situación, eso tiene unas causas, y entonces revisemos esas causas y miremos cómo podemos eliminarlas, y obviamente eliminarlas por la vía pacífica, por la vía del Estado de Derecho, y usando herramientas de los derechos humanos y fundamentalmente la solidaridad y la colectividad. Eso es una pregunta dificilísima como las otras que me han hecho, pero eso depende del contexto. En mi país, la vida. En mi país, el derecho a vivir, especialmente a los jóvenes. Este año han sido asesinados más de 1.800 jóvenes en Colombia. Y de esos, por lo menos 800 en condiciones de violencia sociopolítica, que eso no debería existir. Y muchos de ellos en marco de protestas. Si tú me preguntas, por ejemplo, en México, el tema de los derechos de las mujeres a su libertad es muy complicado. Si tú me preguntas por España, tengo yo la sensación que la libertad de expresión es un derecho muy amenazado acá, el derecho a la vivienda. Si tú me preguntas de África, el derecho a la alimentación, especialmente porque el mundo ha hecho de África un lugar donde se extraen materias primas y se atacan los recursos naturales y se afectan los territorios, la alimentación y el agua. Si me preguntas, por ejemplo, por Bielorrusia, por Rusia, el derecho a la libertad y formación sexuales. Allá alguien que tenga una identidad de género sexual distinta simplemente no es tolerado y es perseguido y en ocasiones es asesinado. Por ejemplo, en Inglaterra, con todo el tema del Brexit, el derecho al trabajo y al mínimo vital básico, que son como el ingreso mínimo, están siendo afectados porque muchísima gente que trabajaba ya tuvo que salir porque no eran ciudadanos ingleses y no les permitieron seguir trabajando. Si tú me preguntas en el contexto de las personas que migran, pues todo el conjunto de derechos, imagínate en estas ciudades españolas y en un país del sur de Europa como es España, cuántas personas migrantes duermen en la calle todos los días y tienen en riesgo pues la salud física, la salud emocional y la vida, la integridad misma. En fin, eso depende de los contextos. Y yo creo que hoy el mundo tal vez podría decir que el derecho más afectado y más vulnerable es el derecho a la participación política, ¿no? Pareciera que hoy en el mundo los poderes en todos los países, independientemente que sean más o menos democráticos, a los que siempre han estado en el poder, en los gobiernos, no les gusta que ninguna otra persona pueda ser parte de la vida política y tener nuevas ideas y participar en política y ser gobernantes
y les gusta a estas personas durar años y años siendo ministros, presidentes, diputados, congresistas, y eso lo que entraña en el fondo es que hay un ataque a la participación política. Nosotros tenemos derecho a participar en la formación de los gobiernos, en ser parte de las administraciones, y si lo hacemos bien, poder seguir, pero pues si lo hacemos mal o simplemente hacerlo de manera temporal, salir y no tener, pero ese derecho hoy yo siento que en el mundo está muy amenazado, o sea, como que nadie más puede ser parte del poder político, porque el poder político hoy se entiende como un privilegio de pocos de pocos hombres y de pocas mujeres, especialmente de pocos hombres, porque es un escenario donde las mujeres tampoco están. Y bueno, en el derecho a las mujeres, por ejemplo, aquí en Europa, que tienen avances sustanciales en materia de democracia, pero pues todavía las mujeres siguen teniendo menos acceso al mundo laboral, le siguen pagando menos que a los hombres. En fin, ahí hay una serie de discusiones grandes que dar y que seguramente ustedes en cada etapa de su vida van a enfrentar, y lo que les digo, habrá que posicionarse si estamos del lado de la injusticia o del lado de la posibilidad de transformar para un mundo mejor. Un abrazo a todas y a todos. Me alegró conocerles de a poquitos. Gracias por sus preguntas y yo creo que ya, ¿cierto, Silvia? Yo creo que Sí, ya. sí. ¿Alguna cosa más, chicos? Bueno, pues muchísimas gracias. Una gran charla. Venga, un saludo. Vamos.